Buenos días, amada iglesia y queridos amigos. Siguiendo con la predicación expositiva del Evangelio de Marcos, les invito a que oremos y entreguemos esta enseñanza en las manos de nuestro amado Espíritu Santo, para que sea Él el que ilumine nuestra mente y nos instruya nuestro ser. Por lo tanto, les invito que allá en sus casas inclinemos nuestro rostro en una actitud de reverencia a nuestro Padre Celestial. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Señor, hemos aprendido a amar a pesar de no haberte visto, pero aunque no te vemos ahora, creemos en ti y nos alegramos con gozo indescriptible y glorioso. Y sabemos que estamos obteniendo la meta de nuestra fe, que es nuestra salvación. Y por eso pongo en tus manos esta predicación con la fe absoluta que tú edificarás nuestras vidas y pondrás en nosotros el querer y el hacer por nuestra buena palabra, por tu buena palabra, y que el Dios de la esperanza nos llene de toda alegría y paz, porque creemos en ti y rebosaremos de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por eso, Dios, a ti te damos hoy la gloria, la honra, la exaltación y la alabanza, Señor amado. Gracias, porque está hoy, Dios, a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén y amén. Les pido entonces, mis queridos hermanos, que allá en sus casas abran sus Biblias en Marcos 8, del 11 al 23. Vuelvo y digo, Marcos 8, del 11 al 23. Dice lo siguiente: habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardado de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí los cinco panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Sabemos que desde la caída de Adán y Eva en pecado, todo ser humano ha nacido espiritualmente ciego. Los ojos de sus corazones están nublados por el pecado y oscurecidos por Satanás, y de modo natural aman las tinieblas y aborrecen la luz, incapaces de comprender la verdad. Van tropezando por la vida buscando respuestas a tientas, mientras vagan en medio de la confusión moral y espiritual. Para algunos, esta ceguera es temporal, pues por la gracia de Dios, sus mentes son iluminadas por el poder del Espíritu Santo para ver la luz del Evangelio y aceptar al Señor Jesucristo con una fe salvadora. Jesús mismo lo explicó de este modo: yo a la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es lo que nos dice Juan 12:46. La aceptación de tal visión espiritual requiere de una obra sobrenatural de parte de Dios. El apóstol Pablo la comparó con el milagro de la creación, porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Esto es lo que nos dice 2 Corintios 4:6. Al ser nuevas criaturas en Cristo, a los creyentes se les ha dado la mente de Cristo, por lo cual pueden entender y apropiarse de la verdad espiritual. Pero para muchos otros, su ceguera es permanente y eterna. Al negarse a aceptar al Señor Jesús en la fe salvadora, entonces permanecen en oscuridad total e incredulidad pecaminosa. Aunque pueden ser religiosos por fuera, en realidad son espiritualmente ignorantes y viven engañados. Los dirigentes religiosos judíos de la época de Jesús habían recibido las escrituras del Antiguo Testamento y los pactos bíblicos. Su ceguera espiritual era tan aguda que se negaron a recibir al propio Mesías. Por eso, esta sección la voy a dividir en 3 puntos para poderla entender mejor. El primer punto nos dice que la ceguera permanente de los fariseos, que lo vamos a encontrar en los versos 11 al 12. Pero dentro de ese punto vamos a ver 3 características de la ceguera espiritual. El segundo punto habla sobre la ceguera temporal de los discípulos. El tercer punto nos habla sobre una ilustración de ceguera temporal. Entonces les invito que vamos al primer punto, que lo he denominado la ceguera permanente de los fariseos. La ceguera permanente de los fariseos, que los encontramos en los versos 11 al 12. Y dice lo siguiente: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Acordémonos que Jesús había acabado su recorrido por la región de los gentiles y que no volvería más allí. Entonces Jesús regresa a la región de Judía, de Galilea, y llega a Dalmanuta, en la región de Magdala, donde el Señor se encuentra con un grupo hostil de fariseos y saduceos, como lo dice el paralelo de Marcos 16, de Mateo 16:1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Estos grupos llegan con el único interés de desacreditarlo y tramar su asesinato. La actitud amenazante que ellos tenían era un contraste con la de los gentiles, que habían recibido a Jesús y habían alabado a Dios a causa de nuestro amado Señor Jesucristo. En su enfrentamiento con Jesús, los fariseos mostraron 3 características de quienes tienen ceguera espiritual permanente. Entonces, miremos estas 3 características. Primero, encontraron un denominador común en su odio hacia la luz. Vemos entonces que se unieron los fariseos y los saduceos a pesar de las rivalidades que ellos tenían. Los fariseos y los saduceos estaban ahora unidos por su rechazo común hacia el Salvador, impulsados por el odio mutuo hacia Jesús. Los representantes de ambos grupos comenzaron a discutir con él y pidiéndole señal del cielo, porque una creencia judía
alegaba que los demonios podían imitar milagros terrenales, como las señales realizadas por los magos con la corte del faraón. Pero solo Dios puede obrar maravillas en el cielo. Estos líderes religiosos no podían negar que Jesús realizaba milagros en la tierra, pero insistían en que lo hacía mediante el poder de Satanás. En consecuencia, si Jesús era incapaz de realizar una señal milagrosa en los cielos, esto estaba reafirmando lo que ellos le dijeron al pueblo, de que él no tenía autoridad de parte de Dios. Entonces, es evidente que al demandar una señal del cielo, su intención era ponerle una trampa, pues pretendían tentar a Jesús con la esperanza de que fallara y así desacreditarlo. Sin embargo, Jesús ya había proporcionado amplia evidencia para demostrar su poder divino, pero ellos obstinadamente se negaron a creer en él. Está claro que los dirigentes religiosos no necesitaban recibir más pruebas para ver milagros. Incluso, digo yo, si Jesús les hubiera concedido tal solicitud, la incredulidad de ellos había permanecido inmutable. Entre los fariseos que interactuaron con Jesús, acuérdese usted que había un personaje que tuvo una charla con Jesús que se llamó Nicodemo. Nicodemo es el único ejemplo registrado de una cuya fe en la salvación comenzó a obrar vida. ¿Cuándo qué? Cuando reconoció la verdad evidente de que el poder de Jesús era divino. Entonces, veamos la segunda característica de la ceguera espiritual permanente. Ellos respondieron a la luz adicional, pero con un intenso rechazo. Los fariseos y saduceos no eran diferentes del faraón, quien con cada señal que Moisés realizaba endurecía más y más su corazón. En lugar de responder en fe a la luz del Salvador, cayeron mucho más en las tinieblas. Jesús respondió de forma emocional a la decidida falta de fe de ellos, como dice su palabra, gimiendo en su espíritu. Esta misma situación la vimos cuando Jesús gimió en respuesta al sufrimiento de un hombre sordo y tartamudo. La ceguera voluntaria de los dirigentes religiosos quebrantó el corazón del Señor, haciéndolo llorar más tarde por los habitantes de Jerusalén, como lo registra Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús entonces reprendió su incredulidad con una pregunta condenatoria y le dijo: ¿por qué me pide señal esta generación? El Señor acusó a toda la generación de israelitas que seguían las enseñanzas apóstatas de estos dirigentes religiosos. Miremos lo que nos dice Mateo 16:4. Y esto nos lo confirma. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal
del profeta Jonás y dejándolos se fue. Por su rechazo voluntario fue tal que ninguna señal los convencería de creer. Al ser confrontados con la luz, corrieron a meterse más profundamente en la oscuridad de sus tradiciones santurronas. Por tanto, no había ninguna razón para que Jesús realizara otro milagro, ya que éste solamente les agravaría su culpabilidad. La permanencia de la ceguera en ellos era tal que Jesús expresó un veredicto, y era un veredicto inalterable. De cierto os digo, que no será dada señal a esta generación. El Señor no complacería las bajas exigencias de incrédulos duros de corazón, debido a que los fariseos y saduceos insistieron en ver señal del cielo. Jesús usó una ilustración que involucraba los cielos para desenmascarar su insensatez. En ese tiempo, el método que usaban para predecir el clima era mirando el color del cielo. Este método era primitivo y ordinario. Irónicamente, estos eran mejores estudiando la atmósfera que teólogos. Podían reconocer que se avecinaba una tormenta por algo tan sutil como una coloración rojiza en la mañana, pero no reconocieron la venida del Mesías a pesar de la abundante evidencia que estaba justo delante de ellos. Si los innumerables milagros que Jesús ya había realizado no podía convencerlos, ninguna señal lo haría. La referencia que Jesús usó de la señal del cielo o de la señal de Jonás apuntaba a la muerte y resurrección del Señor, que lo tenemos registrado en la Biblia en Mateo 12 del 39 al 40. Mateo 12 del 39 al 40. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Lamentablemente, la muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo fue rechazada por estos líderes religiosos. En medio de su endurecida obstinación, los dirigentes religiosos ilustraron la tercera característica de la ceguera espiritual permanente. Veamos esta tercera característica. El persistente rechazo de la luz produce inevitablemente oscuridad eterna. El persistente rechazo de la luz produce inevitablemente oscuridad eterna. En el comienzo del versículo 13 explica las consecuencias terminales de la incredulidad deliberada. Jesús los dejó, Jesús se fue. Como sabían que los fariseos y saduceos no creerían, Él los abandonó a sus propias ilusiones de arrogancia moral. Ellos eran ciegos y guías de ciegos,
como lo dice en Marcos 23:24, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ellos llevaban a sus seguidores al infierno con pleno conocimiento, negándose a creer. Las consecuencias de esta ceguera terminal fueron siempre irreversibles, y en consecuencia Él, el Señor Jesucristo, lo rechazó. La Biblia describe de manera adecuada al infierno como tinieblas de afuera, porque es un lugar de ceguera espiritual eterna. Este intercambio representó el conflicto final de Jesús con los dirigentes religiosos en Galilea. Una vez más, intentaron ellos ponerle trampa, y una vez más fallaron. Jesús los reprendió por tener el corazón endurecido por la incredulidad. A partir de ese momento, los milagros de Jesús, al igual de sus parábolas, estarían destinados solo a sus discípulos, y el ministerio público del Señor en Galilea había llegado a su fin. ¡Qué tristeza! A los habitantes de Galilea se les había dado una gran oportunidad de arrepentirse y creer, pero no la aprovecharon. Después de haber sido finalmente rechazado por ellos, Jesús cambió su enfoque a Judea y Jerusalén, y en última instancia la cruz. Pero veamos ahora nuestro segundo punto: la ceguera temporal de los discípulos, que los encontramos en los versículos del 13 al 21 de Marcos 8. La ceguera temporal de los discípulos, que los encontramos en los versículos del 13 al 21 de Marcos 8. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? En contraste con los dirigentes religiosos judíos y la generación apóstata que representaban, vemos que un pequeño remanente de creyentes verdaderos vio la luz y la siguieron. Ese grupo, conocido como discípulos, incluía a los 12 apóstoles y otros seguidores leales de Jesús. A diferencia de los fariseos, que amaban las tinieblas, los discípulos amaban la luz, y ellos buscaban la verdad y la buscaban de buena gana. Estos rechazaron a los líderes religiosos ciegos para seguir a Jesús, porque sabían que Él es la luz del mundo. Jesús y sus discípulos volvieron a entrar en la barca y se fueron a la otra ribera del mar de Galilea. La partida de Jesús
simbolizó una trágica realidad. Los dirigentes religiosos de Galilea habían rechazado la luz y las tinieblas se asentaron porque la luz se había ido. Pero el Señor estaba acompañado por sus discípulos, aquellos que lo habían aceptado con fe salvadora, aunque una vez habían sido espiritualmente ciegos como los fariseos. El velo sobre sus corazones se había levantado por medio de la regeneración divina para que pudieran creer y creer en el gran Mesías. Aún así, habían ocasiones en las que los discípulos no entendían lo que Jesús les enseñaba. A diferencia de los líderes religiosos, la falta de claridad que los discípulos tenían sobre los asuntos espirituales era solo temporal. Era solo temporal. En esta ocasión, los discípulos demostraron su torpeza cuando, a pesar del intercambio significativo que acababa de ocurrir, se preocuparon por lo mundano. Mientras cruzaban el lago y cada vez aumentaba más el hambre, se dieron cuenta que habían olvidado llevar el pan y no tenían sino un pan para comer. A la luz del enfrentamiento con los líderes religiosos, había importantes lecciones que los discípulos debían aprender. Sin hacer caso del hambre que ellos tenían, el Señor les mandó diciendo: mirad, guardados de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Pero qué es la levadura? La levadura se usa en las Escrituras para ilustrar influencia, dado que una pequeña cantidad de levadura puede impregnar una cantidad grande de masa y hacer que se hinche. Podría servir como un ejemplo de las influencias espirituales que producen grandes efectos, ya sean positivos o negativos, como lo vimos o como lo estamos viendo en este pasaje. Todos estos grupos, fariseos, saduceos y herodianos, odiaban a Jesús y cada uno representaba una grave amenaza espiritual para los discípulos. La levadura de los fariseos incluía tanto sus errores doctrinales como su hipocresía personal. La levadura de Herodes se refería a la conducta depravada e inmoral que caracterizaba a Herodes Antipas y a todos los que lo imitaban. Sus deseos eran el lujo, el dinero, la fama y placeres de esta vida, comilonas, rumbas, sexo. Algunos judíos se habían unido a Herodes por conveniencia. ¿Para qué? Para obtener esas mismas cosas, tener buenos puestos en el gobierno y obtener favores de él. A esos se les llamaba herodianos. Es bueno que los tengamos en cuenta. Los herodianos no podían creer en Jesús porque amaban demasiado esos placeres y no querían renunciar a ellos. Para ellos, el cielo era aquí en la tierra y la dicha era el mundo y sus deleites. Por tanto, la amonestación de Jesús proporcionaba una sombría advertencia contra las tentaciones.
siempre actuales del legalismo, la hipocresía, el racionalismo, el materialismo, la inmoralidad y la futilidad. Es increíble que los discípulos respondieran a la enseñanza de Jesús pensando solo en comida física. El Señor había estado usando un lenguaje figurado para advertirles acerca de la influencia espirituales y destructivas. Pero ellos creyeron que estaba hablando de la levadura literalmente. Con comida en sus mentes, ellos discutían entre sí, diciendo: es porque no trajimos pan. Aunque la cruz estaba a menos de un año de distancia, los seguidores de Jesús seguían estando más preocupados por realidades físicas que por verdades espirituales. En consecuencia, se perdieron por completo el significado de la ilustración del Señor, al igual que en otras ocasiones. Su respuesta demostró la debilidad de la fe que tenían. Entendiendo Jesús, mostró paciencia en su respuesta a los discípulos, aunque sin lugar a dudas entristecido por la simpleza de ellos, y les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? La naturaleza de la conversación de los discípulos evidenció cierto nivel de inmadurez, falta de entendimiento y una fe débil. En esta ocasión, Jesús convirtió esas declaraciones a preguntas retóricas que representaban un leve regaño para los discípulos. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? Ellos no estaban en la misma categoría de las multitudes incrédulas, pues se les había dado entendimiento espiritual. Por eso no había excusa para la falta de percepción que mostraron. En dos ocasiones recientes habían presenciado cómo Jesús creó milagrosamente alimento para miles de personas a la luz de ese poder. Ellos no tenían motivo para estar preocupados de lo que iban a comer. Entonces el Señor les recordó esa verdad preguntándoles: ¿y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Puesto que se hallaban en la presencia del Creador, era evidente que no había necesidad de distraerse por su carencia de comida. Debían poner su enfoque en las lecciones espirituales vitales que Jesús estaba enseñándoles. Con gentileza y firmeza, el Señor estaba llevando a sus discípulos hacia la verdad divina. Después de aclarar que Él no estaba hablando de pan literal, les dijo: ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Su falta de comprensión espiritual no era permanente como la de los fariseos y saduceos. Un claro contraste puede verse entre unos y otros. Los dirigentes religiosos hallaron un fundamento común en su odio por Jesús. Los discípulos estaban unidos en su amor por Él. Los fariseos y saduceos reaccionaron a la luz adicional con mayor rechazo. Los discípulos respondieron a un deseo más profundo
de aprender más. Las tinieblas de los fariseos se profundizaron. La de los discípulos se disiparon. Al persistir en su incredulidad, los dirigentes religiosos fueron abandonados por Jesús y en última instancia lanzados al infierno eterno. Pero al aceptar al Señor Jesús en fe que salva, los discípulos fueron aceptados por Él y en última instancia recibidos en el cielo eterno. Esto es maravilloso cuando nosotros creemos en el Mesías. Entonces, veamos el último punto, una ilustración de ceguera temporal que lo encontramos en los versos del 22 al 26 de Marcos 8. Versos 22 al 26 de Marcos 8. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y les preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero no los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Llegaron a Betsaida, la ciudad natal de Pedro, Andrés y Felipe. Sin duda alguna, la noticia de la llegada de Jesús se extendió rápidamente y la gente comenzó a recibir sanidad de parte de Él. Entre las personas había familiares o amigos que le trajeron un ciego al Señor y le rogaron que le tocase. A menudo el Señor curaba personas, incluso a las que el sistema religioso judío consideraba intocables, tocándolos. La buena disposición de Jesús para tocar a enfermos y personas que estaban sufriendo demuestra su infinita bondad amorosa. Jesús no se mantuvo a distancia de quienes sufrían. El reflejo compasivo venía de parte de Dios y Él demostró esa misericordiosa ternura por medio del toque personal. Jesús respondió con misericordia divina a la difícil situación de este hombre. Entonces, tomándolo de la mano, los sacó fuera de la aldea. Con gracia y ternura del Señor, lo llevó a un lugar donde pudiera tener más privacidad, al igual que había hecho antes con el sordo. Jesús usó saliva para simbolizar la transferencia de poder sanador desde Él hasta el hombre. Obviamente, la saliva no fue alguna clase de poción mágica. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero no veo que andan. Esto sugiere que las cosas que veía estaban pero muy desenfocadas. Entendió que podía ver a otras personas, pero estaban tan borrosas que era imposible distinguirlas de los árboles. Luego se puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Por segunda vez Jesús tocó los ojos del hombre. En esta ocasión le hizo que mirara y entonces la niebla desapareció. Su visión estaba bien enfocada, por lo que pudo ver todo
con gran claridad. Ninguna de las oraciones del Señor resultó alguna vez en restauración parcial, imperfecta o gradual. Ni hubo jamás un periodo necesario de recuperación. A menudo Jesús instruía a quienes juraban a no contarle a nadie la experiencia que tuvieron. En este caso, la prohibición del Señor actuó como una confirmación del juicio divino, al igual que los líderes religiosos apóstatas. Los habitantes de Betsaida no tenían excusa para su incredulidad. Habían presenciado muchos milagros, pero no quisieron arrepentirse en consecuencia. El Señor expresaría una punzante reprimenda contra ellos. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Eso lo encontramos en Lucas 10, del 13 al 14. Al igual que los fariseos, a quienes Jesús confrontó antes, los habitantes de Betsaida estaban sentenciados a la ceguera espiritual eterna. Este milagro actuó como una ilustración para la ceguera espiritual temporal de los discípulos. Espiritualmente hablando, ellos habían estado una vez con ese hombre ciego. Al haberse criado en el judaísmo tradicional, les habían enseñado a seguir la guía de fariseos y escribas ciegos. Pero el toque salvador de Jesús quitó el velo de la oscuridad que una vez había cubierto sus corazones incrédulos. En un acto de misericordia divina, el Señor Jesús le dio milagrosamente ojos de fe, igual que hace con todo pecador a quien salva, a fin de que por primera vez pudieran comprender con claridad la verdad. Según lo describe el apóstol Juan, Jesús es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. Entonces, ahora veamos las aplicaciones maravillosas de este bello relato. Primero, que aprendemos es el problema de los fariseos. ¿Qué aprendemos nosotros de los fariseos? Que debemos arrepentirnos de nuestra incredulidad y creer en Jesús sin exigir más señales que las que les han dado en su palabra. Que debemos vivir una vida de verdadera entrega para Dios y no ser unos hipócritas que aparentan ser cristianos, pero no lo son. Unos hipócritas que nada más vienen a la iglesia por conveniencia, por no quedar mal con su familia o la sociedad, que profesa la misma religión muerta. Pero no debemos tener amistades íntimas. No debemos de tener amistades íntimas con personas que no conocen a Dios realmente, porque sus ideas y su mal ejemplo nos pueden alejar de Dios. Debemos alejarnos de la levadura de los fariseos. Si seguimos en incredulidad, a pesar de escuchar tanto la palabra de Dios, un día Dios se alejará de nosotros y nos abandonará como abandonó a esos fariseos. Veamos la segunda aplicación. ¿Qué aprendemos del problema de los herodianos?
o de Herodes, que nombramos en este pasaje, que debemos guardarnos del mundo y sus placeres, porque eso nos aleja de Dios y nos destruye. Especialmente los jóvenes, cuando ellos están entre los 13 a los 18 años, son fuertemente atraídos por los herodianos. Ellos harán todo lo posible para que nos convirtamos a ellos. Muchos jóvenes que fueron enseñados para vivir como cristianos abandonaron y no aprendieron de Cristo y se convirtieron en herodianos. Nosotros debemos de ayudar a los herodianos a que se conviertan en cristianos, no nosotros a ellos. Hay algunos niños en nuestras iglesias que no ven la hora de ser mayores para disfrutar de los placeres de Herodes. Que Dios les cierre su camino y cambien sus malas intenciones y conozcan realmente al Señor Jesús, quien los guardará de la falsa levadura. Tercera aplicación. ¿Qué aprendemos del problema de los discípulos? Que a pesar de tener el privilegio de escuchar la palabra de Dios frecuentemente, los que ya somos cristianos, aún no conocemos a Cristo como debemos de conocerlo. Por eso debemos reconocer nuestra ignorancia y rogar a Dios que nos conceda por su gracia el conocer a Cristo más profundamente y de ahí en adelante madurar y no ser tan torpes en el entendimiento de las verdades de la Biblia que deben gobernar nuestras vidas. Que Dios nos libre de ser incrédulos como los fariseos mundanos, como los herodianos, e ignorantes como sus discípulos. Que Dios nos dé su salvación y la perfeccione en cada uno de nosotros. Les invito entonces, hermanos, a que oremos. Padre amado, te damos gracias, Dios, en esta mañana. Gracias por esa palabra tuya, viva, eficaz, Dios de los cielos. Esa palabra tuya que convierte, Dios, nuestra alma, que convierte, Padre, nuestro ser. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido mucho y mucho de esta preciosa predicación, Señor. Aléjanos, Dios, de esos herodianos, Dios, que buscan, Padre Santo, solo los placeres del mundo, Señor, en la riqueza de Dios amado. Señor, tú llamaste aparte a sus apóstoles y a un discípulos que lo seguían, como diciéndonos: apártense del mundo, querido hermano, apártese del mundo, que esto lo va a alejar solo de Dios, y el que va a perder eres tú, Señor. O como los fariseos, Señor, que teniendo, Padre amado, al Mesías al frente, Señor, vieron milagros, prodigios, vieron la grandeza de nuestro amado Señor Jesucristo, y por no creer en el Mesías, Jesús tomó una decisión: alejarse de ellos. Como dice hoy tu palabra, que ellos pidieron señales, pero aunque Jesús hubiera hecho señales en el cielo, ellos no hubieran creído. Señor, has hablado hoy nuevamente a nuestra fe, Señor. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, a tener cada día más fe en tu palabra, la que está escrita, Señor, a ponerla por obra. Hoy te damos gracias. Gracias, Dios, por esta enseñanza. En ti quedamos, en el glorioso nombre, que es sobre todo nombre, de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.